días, amigos televidentes en Extra Plus. Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición con calores de abril, de finales de abril. Según el pronóstico del tiempo en los medios electrónicos, este jueves se estaría haciendo un par de grados más que los que se han reportado a lo largo de la semana, es decir, entre lunes, martes, miércoles. Así que hoy es un día muy caluroso. Pero bueno, vamos a ver cómo nos trata esto y cómo nos trata además la sensación térmica, que es la que más percibimos, ¿no? La sensación térmica. En esta ocasión, con estos calores, vamos a conversar con la doctora María Amanda Castellón Tiffer, que es la directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, doctora, y acalorémonos con esta conversación. Con esta conversación, pues sí. Agradecer siempre la oportunidad, que para nosotros es muy valiosa, para la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, que es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia que brinda servicio público gratuito sobre mediación, conciliación y arbitraje en las materias que nos faculta la ley. En esta ocasión, pues, como recordará, ya vimos el tema de la mediación civil, ¿verdad?, que es muy importante y novedosa, las modalidades que nosotros explicamos en la entrevista anterior, que es conforme al Código Procesal Civil de Nicaragua. Pero también, en esta ocasión, importante para nosotros poder tener esta oportunidad para dar a conocer del servicio de mediación penal. Ok, efectivamente conversamos de la parte civil, incluso conversamos de la ¿cómo se llama?, del arbitraje, ¿no? Estuvimos conversando del arbitraje, hablamos de quienes además están haciendo arbitraje, porque no solamente a través de la DIRAC, también hay otras organizaciones, por ejemplo la Cámara de Comercio tiene los centros de mediación y arbitraje que son acreditados por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, porque esta es una facultad que nos da la Ley de Mediación y Arbitraje, la Ley número 540, que es del año 2005. En ella se faculta la DIRAC para acreditar centros. Aprovecho la oportunidad porque a veces hay personas individuales que quieren acreditarse como mediadores conforme la ley, pero no es así. La ley 540 establece en sus artículos 67 y 68 que la DIRAC debe acreditar a entidades que pueden ser personas naturales o personas jurídicas, que eso es importante que se vea. No es que a mí me acredita la DIRAC como María Amanda Castellón Tiffer como mediadora o como árbitra, no. Un ejemplo, si usted va a solicitar la acreditación de un centro, entonces usted lo hace como persona natural, persona física, entonces usted dice, yo voy a ser el responsable de este centro, voy a ser el director, el que voy a estar a cargo de este centro de mediación y arbitraje. Puede ser también que usted solicite la acreditación solamente como centro de mediación o solamente como centro de arbitraje, o puede pedir la acreditación como centro de mediación y de arbitraje. Usted mencionaba, por ejemplo, la Cámara de Comercio tiene un centro de mediación y arbitraje. La Universidad Politécnica de Nicaragua también, UPOLI, tiene otro centro de mediación y arbitraje. Y así hay algunos. Estoy mencionando dos relevantes. Por ejemplo, también la Universidad, la UAM, la Universidad Americana, tiene un centro de mediación y arbitraje. Como ve, pues, que también las instituciones de educación se interesan, y es lógico, y deberían de ser todas las universidades las que deben de tener un centro de mediación y arbitraje, porque es una manera no solo de enseñar, sino además de promover la mediación y el arbitraje, promover los métodos alternos de solución de conflictos, que es esencial. Ahí sobre eso, el tema de promover y difundir, y por eso siempre para nosotros es valioso estas oportunidades que ustedes como Canal 37 nos facilitan, es porque una persona que es mediadora, una persona que es árbitra, una persona que es conciliadora, debe de serlo no porque esté autorizada, no porque esté acreditada, sino porque realmente tiene, además de todas las herramientas necesarias para poder poner en práctica esos métodos alternos de solución de conflictos, debe tener vocación. Tiene que tener vocación, tiene que tener, por ejemplo, empatía hacia las personas, saber escuchar. No todos sabemos escuchar, ¿ya? Sí. No todos sabemos escuchar. Es difícil. La escucha asertiva es difícil. Es decir, que vos estés prestando atención, porque, por ejemplo, los dos estamos conversando. Para poner un ejemplo, cuando no hay escucha asertiva, estamos conversando y mientras yo estoy hablando, usted está con el celular.
Sí. Estás haciendo una presentación a un público, por ejemplo, de 15 personas, y de las 15, 10 están con el celular. Esa no es una escucha asertiva. Entonces imagínense en un conflicto, qué tan necesario es que esa persona que tiene el conflicto, la necesidad que tiene ser escuchada. ¿Ya? Por eso es que incluso, fíjese bien que en el ámbito del proceso judicial se dice de la audiencia ahora. ¿Por qué? Porque no es lo mismo conocer el conflicto de la persona a través de un documento, de un papel, de un escrito. No es lo mismo que en una audiencia prestes atención a esas personas que están en conflicto. Ahí están las dos partes. Sí. Entonces, esa es la virtud que tiene, una de las ventajas y cualidades que tiene la mediación. Entonces, la persona mediadora tiene que tener esas cualidades y habilidades, ¿verdad? Entonces, vea qué importante es, no solamente para el arbitraje, también especialmente para la mediación y la conciliación. ¿Por qué digo especialmente? Porque estos dos métodos son autocompositivos, porque estos dos métodos, las personas deciden cómo van a solucionar su conflicto y lo deciden en base a sus necesidades, en base a sus posibilidades, ¿verdad? Y el mediador o la mediadora o el conciliador no impone y menos aún propone solución al conflicto, a menos que las partes se lo pidan de previo y los dos consientan. Vea bien que todo siempre debe de ser las dos partes, eso es importante. Entonces, ahí vemos nosotros la importancia, ¿verdad?, de difundir, la importancia de promover, porque las personas no conocen, estamos acostumbrados, ¿cuántos siglos tenemos de estar haciendo uso del proceso judicial? Toda una vida. Entonces, es novedoso que a partir de 1998, aquí en Nicaragua, el legislador ahora se inclina por la incorporación y la inclusión de los métodos alternos de solución de conflictos, y en ese sentido la Corte Suprema de Justicia ha tenido un rol muy importante porque es la que ha presentado las iniciativas de incorporación de estos métodos, por ejemplo, en el Código Procesal Penal para hacer mediación penal, en el Código Procesal Civil para hacer mediación, conciliación o cualquier otra forma alterna de solución de conflictos en conflictos civiles y mercantiles. En materia de familia está la conciliación, también en sede administrativa y en sede jurisdiccional, y en lo laboral también tenés la conciliación en sede administrativa y judicial. Entonces, ¿qué sucede? Que si bien esté establecido en la ley, es necesario difundir, promover. Y en ese caso, los mediadores, los árbitros, los conciliadores, además de prestar el servicio, tienen la obligación de promover, ¿ya?, de difundir. Y esa es una de las razones también por qué la DIRAC también, cuando tenemos estas oportunidades, no solamente comparezco yo, o como directora general de la DIRAC, o el subdirector de la DIRAC, también van los coordinadores y las coordinadoras, van las mediadoras y los mediadores, porque el trabajo o la misión que tenemos no es solamente aplicar la mediación, es promoverlo. Y estas personas que están trabajando, usted es abogado, ¿ah? Pero las personas que trabajan como mediadores, como conciliadores, incluso los que trabajan como árbitros, ¿necesitan ser abogados necesariamente? La ley de mediación y arbitraje no establece esa condición, no lo establece. Entonces puede ser mediador o mediadora cualquier persona. En el caso del arbitraje, si es un arbitraje de derecho, lo ideal es que sea profesional del derecho, que conozca la ley. Pero puede ser un arbitraje de equidad. El arbitraje de equidad puede darse, por ejemplo, de un tema de construcción, es decir, de otras ramas, de otras disciplinas, ¿ya? Pero en el caso de la DIRAC, quiero aclarar que nuestras mediadoras y mediadores son abogadas. ¿Por qué se decidió que deban de cumplir esta condición? Porque directamente están atendiendo mediación civil y mediación penal. Pero lo están viendo desde el punto de vista jurídico. Entonces tienen que tener conocimiento de la ley y por eso se dispuso que deben de ser abogados y abogadas, ¿ya? Entonces, para que ellos no solamente tengan el conocimiento, las habilidades, las destrezas, las herramientas para mediar, que eso es una cosa, pero además vos podés hacer una mediación, pero si haces una mediación que la ley no lo permite, es decir, es ilegal. Entonces vos tenés que conocer en qué casos cabe la mediación. Por ejemplo, en lo civil, de manera general, es el derecho privado. En lo mercantil, es derecho privado.
Entonces, en esos casos, el ámbito es más amplio. Claro, no es asunto de que mate a alguien, entonces vamos a mediar con la familia para que yo no vaya a la cárcel. Pues, sí, esa es otra cosa totalmente distinta. Es el distinta, derecho sí. privado, y cuando hablamos del derecho privado, hablamos de la disponibilidad de ese derecho, de esas acciones, ¿ves? De los bienes que tiene la persona, y por eso, a ver si me acuerdo que en la anterior entrevista hacía énfasis que si llega un abogado o abogada o una persona, cualquiera aunque no sea abogado, tiene que llevar un poder en el que le faculte, su poder dante o representante le faculte a mediar y suscribir acuerdos. Alguien decía, doctora, pero no es estar exigiendo tanto. No. Quien conoce el derecho, decía el colega abogado, sabe que, a ver, le gustaría que usted tranquilamente en su casa y llega alguien a la DIRAC, cualquier persona, sin ningún poder, nada, solo llega. Vengo a solicitar una mediación. Es en nombre de Juan, ¿verdad? Llega la mediación el día y la fecha programada. Y en la mediación, bueno, vamos a disponer de la propiedad tal, yo se la voy a dar. ¿Cómo se sentiría usted? Y Juan con sus orejas frías. Sí. Claro, Juan con su oreja fría no sabe. No, entonces nosotros tenemos que garantizar los derechos de las personas. Si ella lleva un poder, ¿verdad?, con la facultad de mediar y suscribir acuerdos, ¿quién es el fedatario público allí de que le dan el poder? Ya la responsabilidad la tiene el notario. Pero nosotros como institución ya garantizamos que quien viene en nombre de otra persona acredita esa representación y ya puede sentarse a mediar, porque recordemos que la mediación es un proceso y en el mismo tiene como efecto lograr acuerdos. Y estos acuerdos, según el artículo 20 de la Ley de Mediación y Arbitraje, ponen fin al conflicto. Hasta ahí nomás, ¿verdad? Y si no se cumple voluntariamente, es decir, yo me obligo a pagar cantidad de dinero o a entregar determinado bien o hacer o no hacer alguna cosa, entonces cuando yo no lo cumplo voluntariamente, puede ir a la vía jurisdiccional. Y entonces ahí será en la ejecución forzosa y la autoridad judicial, cuando tenga a mano la solicitud de ejecución forzosa, más el documento que presta mérito ejecutivo, que será el acuerdo en mediación, él va a revisar, ¿verdad?, si esto no es en contra del orden público, si es legal, porque esa es la función de la autoridad jurisdiccional, según establece la Constitución Política en su artículo 160, es control de legalidad, ¿verdad? Verificar que se cumplan los derechos humanos. Entonces ahí ve que importante es los efectos que tiene la mediación y el conocimiento que debe tener el mediador, la mediadora en cuanto al tema jurídico. Es importante y por eso la DIRAC ha decidido que sean abogadas y abogadas los mediadores. Ahora, ya no se diga en lo penal. Sí, pues. No es requisito para otros centros en los cuales se está mediando, se está conciliando, incluso se realizan arbitrajes, no necesariamente tienen que ser abogados. Es decir, lo que tienen es que estar capacitados. Además de tener la vocación, deben de tener alguna capacitación para ver qué es lo que pueden y no pueden mediar. Porque también hay cosas que no se pueden mediar. No se pueden mediar. Ok. Antes de irme a la pausa, vamos tal vez porcentualmente, ¿qué se está mediando más? ¿En la parte civil o en la parte penal? En la parte penal. En la parte penal. En la parte penal. Ok, vamos a hacer la pausa, vamos a hablar acerca de eso al regresar. Conversamos con la doctora María Amanda Castellón Tiffer, que es la directora general de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con la doctora María Amanda Castellón Tiffer, que es directora general de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, de la Corte Suprema de Justicia. Decíamos antes de la pausa que hay más mediación penal que mediación civil. Mediación civil dijimos que básicamente es todo lo que tiene que ver con el ámbito privado, ¿no? Así es. Es decir, usted y yo hicimos un acuerdo según el cual yo le iba a ocupar una propiedad suya en alquiler, ¿verdad? Y resulta que no he pagado. Entonces usted pide que lleguemos a un acuerdo sobre cómo voy a pagar ese asunto, ¿verdad?
Entonces nos vamos a mediación. Ese sería civil. Así es. ¿Ah? ¿Qué es lo que más se media en la parte civil? Es decir, de este ámbito privado, ¿qué tipo de cosas son las que se median? Las obligaciones dinerarias, las deudas, dinero, ¿ya? Hay mucho crédito entre particulares, entre empresas, microempresas, ¿verdad? Mediana empresa, entonces eso es lo principal. Es lo que tiene mayor carga en la estadística nuestra, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con las obligaciones dinerarias. Esto es muy importante que se vea a través de la mediación porque esto permite que en lo económico del país haya una mayor movilidad también, ¿verdad? Del circulante, de que las personas resuelvan más rápidamente sus conflictos, que no entren a un proceso judicial, si bien hoy el proceso judicial civil es más rápido, es más expedito, es oral, emito por audiencia, pero la mediación como virtud tiene que es totalmente oral. Es más rápida, es más directa con las personas que están en el conflicto, ¿verdad? Y no ameritan de medios de prueba, todo lo que es característico de un proceso judicial. Entonces la mediación es mejor, es más ventajosa, es más beneficiosa para las personas. Pero no solo es más ventajosa y beneficiosa para las personas, claro que es el fin último del sistema de justicia, es la armonía social, ¿verdad? La paz en las personas, ese es el fin último, sino que también esto permite, a través de la mediación, tiene un alto impacto en la economía de las personas, de la sociedad y del Poder Judicial o del sistema de justicia. Porque la mediación es rápida, entonces no requiere de tantos recursos, ¿ya? No requiere de tantos recursos. Haces una mediación en 1 o 2 horas. Yo a veces yo siempre digo, puede ser que una mediación pueda durar toda la mañana o todo un día, pero ¿qué proceso judicial dura una mañana o un día? Desde ahí comparemos. Sí. ¿Ya? Pero no, los promedios de tiempo, el promedio de tiempo que se ha establecido según un diagnóstico que realizamos, 1 hora, máximo 2 horas en una mediación. Y son directamente las personas, porque como le repito, la persona mediadora facilita la comunicación, el diálogo, porque eso es lo importante. Nosotros las personas no tenemos la deuda, llego a tu casa y te digo yo te quiero pagar y a veces hasta te tiran la puerta. O buscas a una tercera persona que tal vez amigo o conocida común y entonces trata de hacer algo también, de mediar pues de alguna manera y no tenés respuesta. Pero es que también lo otro es que la mediación te da seguridad jurídica, ¿ya? No solamente el proceso es rápido, sino que te da seguridad jurídica. Si este acuerdo el acuerdo que logramos, porque ese es un logro, este acuerdo no tuviera la validez, no se hiciera la mediación. Porque la persona, el ser humano siempre busca seguridad, y en este caso, seguridad jurídica. Entonces, este acuerdo pone fin al conflicto, dice la ley, lo refrenda, y entonces por eso es que puede ir a ejecución forzosa. Ya no tiene que ir a un proceso judicial, tiene que ir a ejecución forzosa, es decir, solamente hacer valer el cumplimiento del acuerdo a través de la autoridad judicial. Entonces, vean la importancia en lo civil de lo que es la mediación. Hay que resaltar algo. La mediación civil se viene haciendo desde 1998 con la aprobación de la ley 278 sobre propiedad reformada urbana y agraria, ¿verdad? Mediación y arbitraje. Pero posteriormente, en el mismo año, se aprueba la Ley Orgánica del Poder Judicial y en su artículo 94 se establece la mediación para todas las materias. Eso marcó un hito en el cambio del sistema de justicia de Nicaragua. Hoy el sistema de justicia de Nicaragua es otro, ya no es solo proceso judicial. Ya me escuchaba que en todas las ramas del derecho se puede hacer uso de la mediación. Entonces vemos nosotros cómo se va ampliando, ¿verdad? Ese método o ese proceso para que las personas puedan hacer uso del mismo. Y más allá de un método, de un proceso, es un derecho, y así lo establece el artículo 1 de la ley 540. Recurrir, hacer uso del derecho de la mediación o del arbitraje. Entonces, ¿Todas las personas tienen realmente ese derecho? El que quiera ejercerlo. Porque como derecho que es, lo ejerce voluntariamente. Y ahí voy al tema de lo voluntario.
Porque el tema de lo voluntario no solamente es al momento de la mediación, es cuando vas a solicitar una mediación. Y es que, mire, el Código Procesal Civil se aprueba y se pone, ya se aplica, entra en vigencia y se aplica en el 2017. Pero señala en el Código Procesal Civil que debe de acompañarse a la demanda. Fíjese, se debe acompañar, ahí se regula la mediación previa y durante el proceso civil, incluso la ejecución forzosa. Pero además se señala en uno de sus artículos que debe de acompañarse a la demanda, cualquiera de las demandas. Si usted va a iniciar un proceso civil, usted acompaña una constancia de no acuerdo o una constancia de inasistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el legislador, para poder dar a conocer la mediación, y que puedan hacer uso de la misma las personas de manera voluntaria, primero le dice, es un requisito, sí es un requisito, pero si usted va al proceso judicial. Pero todo abogado, que es el primero que cuando usted tiene un problema, sea civil o penal, ¿a quién busca? Al abogado. Entonces el abogado lo primero que le tiene que decir a ustedes, ese es el deber ético de un profesional del derecho. Bueno, como es civil, tenemos que ir a mediación previa. Y solo en el caso que no logre acuerdo, acompañamos esa constancia a la demanda con la que vamos a iniciar el proceso civil. Sí. ¿Correcto? Sí. Pero ¿qué sucede? Las estadísticas nos dicen algo diferente. ¿Qué nos dicen las estadísticas? No ando en este momento estadística civil, pero le puedo asegurar que el mayor porcentaje se queda en las solicitudes y en las constancias de acuerdo y no acuerdo. ¿Ya? Y de las inasistencias. Entonces van al proceso judicial. Pero sí, si bien es cierto, ese es un número alto, también tengo que señalar que dentro de esa gran cantidad ha habido una respuesta satisfactoria de parte de quienes sí hacen uso de la mediación. Porque el número de mediaciones que se ha hecho, ¿verdad? Y los acuerdos que han llegado, porque los acuerdos miden la efectividad. Entonces, los acuerdos de la mediación han permitido que miles, porque se lo afirmo y le puedo traer después estadísticas de conflictos o controversias civiles o mercantiles no han tenido que ir al proceso judicial porque lo han resuelto a través de la mediación. Ok, más o menos, así, en un número aproximado, ¿cuántos de cada 10, cuántos logran resolver el conflicto en la mediación? ¿Y cuántos no logran? ¿Dos no logran? ¿Tres no logran? Tres lo logran. ¿Tres logran? Logran los acuerdos. ¿Ya? Entonces, por eso le digo, a ver, más o menos anda en un 60% que se hace mediación de los casos. Que se hace mediación de los casos civiles, de las controversias civiles. Hacen uso de la mediación, como le decía, en casos de deuda o obligaciones dinerarias. Lo que va de segundo en la estadística es el tema de la propiedad. Y allí, como tema de la propiedad, se desbroza, ¿verdad?, en las distintas formas de la propiedad, sea de bienes muebles o inmuebles. Entonces, vemos que realmente ha resultado la estrategia utilizada por el legislador. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo decir? Establecer en el Código Procesal Civil la mediación previa obligatoria. Pero obligatoria no porque usted tiene que estar obligado a hacer mediación, no, sino porque obligatoriamente usted tiene que ir a solicitar una mediación e intentar solucionar su conflicto a través de la mediación. Pero ¿qué sucede? Muchos profesionales del derecho y muchas personas también en particular que tienen en la controversia, tienen el conflicto civil, no llevan la invitación a la persona con la que tienen el conflicto. Señalan que es una responsabilidad de la DIRAC llevar la invitación, sí, puede ser, pero yo tengo mi teoría. ¿Cuál es mi teoría o mi tesis? Es que si usted tiene la voluntad de mediar, usted la lleva a la invitación. Y ahí están los casos que se han mediado. Si yo quiero resolver mi problema, aunque usted y yo no nos hablemos, pero bueno, a ver, mire doctor, aquí le traigo una invitación. O busco un amigo en común, entréguesela porque me tira a la puerta, entonces hágame el favor, lléveselo. ¿Ya? Sí. O un pariente, un amigo, un vecino, lléveselo. Pero tiene realmente el deseo, la intención. Pero el que no tiene la intención, ni que le ponga el sistema de mensajería más completo, va a ir a mediar. Entonces por eso yo digo que no es responsabilidad de la DIRAC.
es responsabilidad de las personas hacerse cargo realmente de los conflictos que se han generado en sus relaciones con otras personas. Esa es la tesis que yo tengo. Entonces, ahí que de nada serviría que nosotros llevemos la invitación porque el solicitante no va a llegar a la mediación. Sí. Y ahí están las estadísticas. Ahí están las estadísticas. Pero para eso no voy a poner a invertir más en un sistema de mensajería que yo sé que probablemente puede ser que aumente un poquito más la estadística de las mediaciones que se realicen. Pero antes de todo yo creo que es educar al ser humano, a la persona, a hacerse responsable y a optar por otros medios para solucionar los conflictos. Que ya terminemos esa cultura de litigio. Yo con eso no estoy diciendo que no haya proceso judicial. Sí. Yo lo que quiero, lo que pienso es que estemos claros primero, hay un nuevo sistema de justicia con características diferentes, con mayores oportunidades que le da a las personas, que le da seguridad jurídica, que le da instituciones donde pueden llegar y gratuitamente hacer uso de ese servicio, como es la DIRAC, por ejemplo. En lo civil, nosotros estamos en todos los municipios donde hay jueces de distrito, no estamos en todos los municipios del país, pero sí estamos en todos los municipios donde hay jueces de distrito civiles, ¿ya? Y ahí pueden ir, pero además, no solamente la DIRAC es la facultad para hacer mediación civil, también el servicio de facilitadores judiciales, también los centros de mediación acreditados por la DIRAC. Las estadísticas sí nos dicen que el mayor número, puedo comparar entre los centros de mediación y la DIRAC únicamente. En esos casos, donde más acuden es a la DIRAC. Claro, el servicio es gratuito, ¿verdad? También, gracias al Señor, ¿verdad? Y a todo el equipo de trabajadores y trabajadoras, mediadoras y mediadores, pues nosotros procuramos dar un servicio de calidad y con calidez, siempre buscamos eso, y entonces acuden. Y ahí están el número de mediaciones. Lo primero es, lo solicitan. Es una gran cantidad, claro, porque esa es la persona que van probablemente a acudir al sistema de justicia formal, pero también nosotros tenemos estadística del número de mediaciones y luego el número de acuerdos. No siempre se logra acuerdo, ¿verdad? Pero no quiere decir que por no lograrse acuerdo el sistema esté fallando. Estamos fallando. No, primero es voluntario, pero segundo también se logró un impacto. ¿Cuál es? Dar a conocer la mediación. Pero es que al final de cuentas, es decir, a mí me parece que yo puedo tener voluntad de resolver un problema, pero la otra parte puede no tener la voluntad o no mira, pues, cómo se puede solucionar ese problema. Y llegado a la mediación, incluso puede que sigamos con las mismas posiciones cerradas, porque la mediación al final de cuentas no es que a uno le abre la mente y le brinda la solución. No. Porque como al final es lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno siente, lo que está poniendo sobre la mesa, si uno va cerrado, pues va cerrado, y no hay manera de encontrar una solución, pues. Sí. Por ejemplo, si usted no quiere pagar, aunque tenga y pueda, no llega a un acuerdo. O vamos, alguien que está desempleado que es otra cosa, no puede aunque quiera, que es la otra cara de la moneda. Sí. Quiero, pero no puedo. Entonces pido oportunidad. Por ejemplo, no te puedo pagar ya, pero te puedo ir pagando en plazo. Ya depende del otro que diga, no acepto plazo. Correcto. Bueno, pues sí, vamos a irnos a plazo. Sí. Pero nosotros hemos tenido acuerdos en los que, por ejemplo, acreedores, hablando de las obligaciones dinerarias o las deudas, acreedores en los que perdonan o exoneran, pues hablando ya en términos jurídicos, exoneran del pago de los intereses. Y le dicen, bueno, pues ahora págame el capital, lo que me debe, y hagámoslo en plazo. Pero eso sí, sobre esa cantidad, ese capital que me debe, allí sí me vas a pagar el interés, legal, lógicamente. ¿Ya? Pero miren la oportunidad que le dio. Claro. Le exoneró de pagar los intereses. Ya eso es bastante para una persona deudora. Sí. Ya si no quiere llegar a un acuerdo es porque no quiere. Sí. Ya no hay voluntad. Bueno, hacemos una pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos acerca de mediación, conciliación, arbitraje que se realiza desde la DIRAC. Seguimos en
Adelante Nicaragua. Estamos conversando acerca de mediación, conciliación, arbitraje que se realiza a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC. Conversamos con su directora general, la doctora María Amanda Castellón Tífer. En la mediación penal, no todo se puede mediar desde el punto de vista penal. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Lo que tiene que ver con las ofensas al Estado, entiendo yo, que son los que atentan contra la vida de las personas principalmente, eso no es mediable. Sí, por ejemplo, los delitos contra el Estado que afectan al Estado mismo de Nicaragua no son mediables. Y son mediables para poder comprender cuáles son no mediables. Son los de, por ejemplo, delitos menos graves, que tienen una pena menor a 5 años. Por ejemplo, pueden ser también delitos culposos, ¿verdad? En donde no haya, por ejemplo, un accidente de tránsito, perfectamente se puede mediar. Preguntan mucho, pero si hay una persona fallecida, sí pueden mediar. Porque hay que entender que cuando se hace una mediación y está de por medio, por ejemplo, en ese accidente, el fallecimiento de una persona, no se está mediando el valor de la persona. Ningún ser humano es cuantificable. Eso es invaluable. Eso no es invaluable, sí. Perfecto. Pero igual como cuando vas al proceso judicial, ¿qué demandas? Es el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. No estás diciendo que tu pariente o la persona, ¿verdad?, por la cual vos estás como víctima, esta persona tiene valor tan no. Entonces, perfectamente, en vez de hacer, allí la diferencia está en el medio que utilizas. En vez de hacer uso del proceso judicial, podés ir al proceso de mediación, que también es un proceso, como lo he dicho. Efectivamente, en esos casos sí se puede mediar, ¿verdad?, en los delitos menos graves, pero también en la falta. Las faltas son, si hemos hablado de delitos menos graves, que tienen penas menores a 5 años, ahora imagínense en la falta. Entonces las faltas, yo considero que vienen a ser todas aquellas situaciones, en la mayoría de los casos, todas aquellas situaciones que se presentan en la vida cotidiana de las personas, de los vecindarios, de las comunidades, ¿verdad? Dentro de eso, por ejemplo, el asedio. El asedio es como un bolsón en el que entra todo aquello en que las personas están molestando a otras de diferentes maneras, ¿verdad? Y entonces eso se puede mediar, y tanto así que el Código Penal establece que la falta es un requisito de procedibilidad a la mediación. Ocurre igual como lo civil, como lo que le explicaba. Sí. Si bien es un requisito de procedibilidad, es decir, obligatorio acompañar que no hubo acuerdo o inasistió la persona, lo que se busca es que en esos casos trate las personas mejor de solucionarlo ahí y no entren al sistema de justicia formal, es decir, al proceso judicial penal. Imagínense la gran ventaja que tiene la mediación en lo penal, que en principio la ley misma establece que la mediación es una manifestación del principio de oportunidad. Es decir, te está diciendo la ley, lo dice expresamente ahí, te señala, tenés el proceso judicial, pero también puedes hacer uso de la mediación. Y puedes hacer uso de la mediación ¿ante quiénes? Ante los mediadores, ante los profesionales del derecho, abogadas y abogados. Todos los abogados están facultados por la ley para hacer mediación penal, en los casos que lo permite la ley, el servicio de facilitadores judiciales, ¿verdad? Los centros de mediación acreditados por la DIRAC, los bufetes populares o jurídicos que hay en las universidades también pueden mediar. Vea el ámbito, es decir, que se le da la oportunidad. Ahí está realmente la oportunidad para que las personas, en vez de hacer uso del proceso penal, puedan mediar. Pero hay algo que revisar ahí es el tema de la víctima, que hay que analizarlo. Porque acuérdese que es voluntaria también la mediación. Siempre la mediación va a estar basada en la autonomía y la voluntad de las personas. ¿Quién es la persona afectada en la comisión de un hecho tipificado en la ley? La víctima. Entonces, ahí hay que valorar esa voluntad de la víctima de lograr un acuerdo con la persona ofensora. Ok. En la parte civil, llegar a una mediación o ir a una mediación es como un prerequisito antes de ir a un juicio. Correcto. En la parte penal,
¿quién envía a mediación o quién pide la mediación? ¿La piden las partes o la pide el juez? Bueno, tenemos dos modalidades de mediación establecidas en la ley, que es mediación previa penal y mediación durante el proceso penal. En la mediación previa penal, todas esas personas que yo le mencioné pueden hacer mediación, hasta los Defensoría Pública, pero durante el proceso solamente la Fiscalía y en otros casos determinados es la autoridad judicial, que es un tema más especializado. Pero en este caso, ¿quién es el que solicita la mediación? Bueno, primero, cuando tenemos este tipo de conflictos de orden penal, ¿a dónde acudimos? Al abogado, ¿verdad? Uno para defenderse, otro para ir a denunciar o acusar. Entonces, cuando vas a poner la denuncia a la policía. Y entonces la policía hace una investigación y en base a esa investigación determina, ve, esto es mediable. Y entonces, como es mediable, promueven la mediación, le dicen tanto a la víctima como a la persona ofensora que eso se puede arreglar a través de una mediación. Y en cada delegación y distrito policial de acá de Managua y creo que son como 10, 11 municipios en los que tenemos presencia, la policía le pasa ahí al mediador o a la mediadora de la DIRAC, le pasa el caso. Pero llaman las personas a quienes ya se les explicó de previo que pueden solucionarlo a través de mediación. Eso le iba a decir, que esto va previa consulta a las partes. Claro, se les dice, mire, hay mediación, se puede hacer. Entonces, como es voluntario, entonces si ellos tienen voluntad, acuden ya a la DIRAC. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si solo una de las personas involucradas está allí, le dicen, usted va a llevarle la invitación, entonces la llevan la invitación. Y vean los números de solicitudes, solo el año 2019, el año pasado. El total de solicitud de mediación previa penal, en donde tenemos presencia, que no es en todo el país, se han recibido 26.989 solicitudes. ¿Cuántas mediaciones se han realizado? De esa cantidad, 18.214 mediaciones se han realizado. Y de esos 18.214 mediaciones, 16.069 acuerdos han logrado las personas en conflicto de orden penal. Un porcentaje altísimo. ¿Ya? Entonces, un 88% de efectividad de la mediación en lo penal, mediación previa penal. Porque es en eso donde nosotros como mediadores de la DIRAC estamos facultados en mediación previa penal. Entonces, imagínese usted que los 16.069 acuerdos quiere decir que son 16.069 conflictos que no van a llegar a los juzgados a los juzgados penales. Vea el impacto que causa eso para la sociedad y para el Poder Judicial de Nicaragua. Y eso apenas en los lugares donde tenemos presencia. Imagínense si tuviéramos presencia en todos los municipios del país. ¿Ya? Habría un mayor número de casos que se resolverían, y especialmente esos que son de delitos con pena o delitos menos graves, como señala la ley, o que tienen una pena menor de 5 años, o en los casos de las faltas. ¿Ya? Entonces, en esos casos se estaría dando una mayor respuesta a la ciudadanía. Ok, y en la mediación penal se está trabajando de la misma forma con distintos grupos de edad, es decir, adultos, jóvenes, ¿se trabaja de la misma forma? Mire, nosotros hemos trabajado la mediación previa penal para adultos desde el año 2012 a la fecha. En mediación, en el caso de los adolescentes, las personas adolescentes, el Código de la Niñez y la Adolescencia solamente establece la conciliación judicial, es decir, el juez toma el rol de conciliador. Y es intraprocesal la conciliación, ¿por qué? Porque si la hace el juez, es dentro del proceso. Sí. Ya, entonces vemos la conciliación. Eso quiere decir que no está establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia el derecho a hacer uso de la mediación previa como lo tiene estipulado para las personas adultas. Es decir, hay una brecha en cuanto al derecho a ser tratado de forma igual las personas. Pero entonces, debido a esto, nosotros como Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, siendo nuestra misión promover el uso de la mediación, qué mejor promoverlo en nuestra
nuestros adolescentes. Entonces solicitamos al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial que facultara a nuestros mediadores para que hicieran mediación previa penal para adolescentes. ¿Sobre la base de qué? De nuestra constitución política, de nuestro derecho fundamental a tener un trato igual ante la ley. Y a que nuestros adolescentes, si en la misma constitución política se establece que debe primar, es reconocida la Convención Internacional de los Derechos del Niño, conste y más, no vamos a darle la oportunidad, porque la Convención misma establece en su primer artículo que consideran niños o niñas los que tienen hasta 18 años cumplidos. En nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia ya califica quién es la persona adolescente entre los 13 años y los 18 años no cumplidos. Y eso es correcto porque los menores de 13 años, estos niños, no tienen responsabilidad penal, son inimputables, ¿verdad? Pero en el caso de los adolescentes que sí son imputables, ¿verdad?, que establece la ley, nosotros a través de estos acuerdos, el acuerdo 637 del año 2016, y ahora a partir del 18 de noviembre del año pasado, 2019, estamos prestando ya el servicio de mediación previa penal para adolescentes. Y de esta manera no solamente cerrar esa brecha, sino también darle esa oportunidad a nuestros adolescentes, incluso a las mismas víctimas. Porque hay casos en que, aun siendo adolescente el ofensor, la víctima dice, yo quiero arreglar esto, además es un muchacho, yo no lo quiero afectar, pero quiero que vaya a resarcirme, que sea responsable por los daños y perjuicios causados. Sí. Entonces, porque hay víctimas que tienen ese sentir y entonces quieren también apoyar al muchacho o a la muchacha y entonces al adolescente. Entonces, en esos casos no le era permitido porque tenía que ir al proceso judicial penal especializado adolescente para hacer uso de la conciliación. Ahora no. Ahora nosotros hacemos esta mediación. Por ejemplo, del 18 de noviembre a esta fecha, ¿cuántas solicitudes hemos recibido? 151 solicitudes. Y de esas se han realizado 141 mediaciones, lográndose 126 acuerdos. Para nosotros estas cantidades, bueno, podrá decir otro, ve qué poquito. Para nosotros es satisfactorio, no por el número de mediaciones que hayamos realizado y el logro de los acuerdos, sino que esto también nos señala, esto es concordante con las estadísticas también en el área jurisdiccional es decir, es concordante con las estadísticas del área jurisdiccional porque el mayor número de personas que infringen la ley son adultas. Sí. Y eso nosotros debemos de estar satisfechos como nicaragüenses. Que nuestra adolescente, nuestros jóvenes, nuestra juventud no está enfocada en esto. Y démosle gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos programas de parte de nuestro gobierno que están dirigidos a nuestra juventud, para que nuestra juventud se enfoque en el estudio, en el arte, en la música, en todo. Claro que algunos se ven involucrados, ¿verdad? Y entonces hay que darles una oportunidad. Si se le da a la persona adulta, hay que dársela también a las personas adolescentes, porque acordémonos también que esto es parte de hacer efectivo el interés superior del niño. ¿Y cuál es el interés superior del niño? No es ir a la cárcel, no es sancionarlo penalmente, es educarlo, ¿verdad? Es darle oportunidades. Claro, así es. Y entonces de esa manera nosotros consideramos que estamos aportando en este cambio de sistema de justicia y estamos aportando a la efectividad del interés superior de nuestros niños y niñas. ¿Es proporcional la cantidad de solicitudes para adolescentes a la cantidad de casos presentados penales ante la autoridad judicial? Es mayor, por supuesto, que a este número. Pero es proporcional, sí. Pues digamos, en lo que ustedes reciben. No es tan alto como en el caso de los adultos, no. Eso está comprobado, como le digo yo, que quienes infringen más la ley son las personas adultas. Sí. ¿Ya? Otro detalle, no la tengo aquí la estadística, pero sí le puedo decir que en las mediaciones, en la mediación penal, las personas más denunciadas son hombres. Las menos denunciadas son mujeres, que es importante conocer, ¿verdad? Esos grupos, en mayor número, las personas adultas, hombres. ¿Ya? En este caso, también en los adolescentes, hombres, no mujeres.
Okay. ¿Ves? Eso es también importante señalarlo. Ya me hizo querer saber en los denunciantes cómo es el asunto. ¿Quiénes denuncian más, hombres o mujeres? Pueden haber hombres y mujeres, pero no le puedo decir en este momento, francamente, si es más o menos. Pero le puedo decir que en la mayoría de los casos, ¿verdad? Cuando son las mujeres, si bien son menos denunciadas, son las más propensas a lograr acuerdos en mediación. Okay. ¿Ya? Son más propensas a lograr acuerdos. Claro, entonces usted me dirá, de este número, por ejemplo, de los 16.069, pero es que recuerde que en los 16.069 el menor número es de mujeres. Sí hay acuerdos y nos alegra mucho porque la sociedad está realmente dándose esa oportunidad de responsabilizarse a sí misma, ¿verdad? Estas personas se hacen responsables y quieren a través de la mediación solucionar el conflicto. Esto nos lleva a lograr como impacto la armonía social, ¿verdad? Que es lo que se persigue en el sistema de justicia, solucionar los conflictos, pero además nosotros tenemos que ver, como le decía, valorar la voluntad de la persona víctima. Porque la víctima podría decir no, que vaya preso, yo a nada voy a mediar con esta persona. Pero hemos visto en muchos casos que también no solamente buscan resarcir los daños y perjuicios en lo económico. A veces es una disculpa, es decirle a esa persona, usted no puede andar por la vida dañando a las personas. ¿Ya? Dañando a las personas. Por ejemplo, otro de los tipos penales que también son mediables en lo penal son delitos patrimoniales, delitos económicos, entre los particulares. Entonces, ¿en eso qué sucede? Eso es como las obligaciones dinerarias, nada más que ya tipificado por la ley penal, porque se ha infringido la ley. Pero vemos que en esos casos, claro, es más factible que la persona, imagínate que si haces una estafa o haces un robo, que no haya intimidación a la persona, es decir, que no se agreda la integridad de la persona, entonces en esos casos perfectamente pueden resolver. Y la persona, ¿qué es lo que quiere? Que le devuelvan las cosas que le fueron sustraídas, le fueron robadas, ¿ya? Aquel derecho, aquel bien, ¿ya? Entonces eso es mediable. Ok. Lo que uno busca cuando llega a los juzgados es, como víctima, lo que busca es justicia a su causa, ¿no? Es decir, que el hechor pague por lo que ha hecho. ¿Se logra esto realmente con la mediación penal a través de la DIRAC? Le dejo la pregunta para ahora que regresemos después de una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. En Adelante Nicaragua conversamos con la doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora general de la DIRAC. ¿Se logra hacer justicia en la mediación penal? Claro, es una justicia restaurativa, no es una justicia retributiva. La retributiva es la que está en el sistema formal, en el jurisdiccional, ¿verdad? Por esto que hiciste, tenés esta sanción, tenés esta pena. En la justicia restaurativa, por ejemplo, la mediación tiene un enfoque restaurativo. Y eso está establecido incluso desde el mismo reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando por primera vez en 1998 se establece la mediación para todas las materias. ¿Con qué finalidad? Que las personas, ¿verdad?, víctimas, puedan ser resarcidas en los daños y perjuicios ocasionados en esa infracción a la ley. Entonces, de esa manera nosotros vemos que también no solamente sale beneficiada la persona víctima, ¿verdad?, sino también la ofensora. Porque entonces la ofensora, primero, la mediación es educativa y te enseña a vos como persona, primero, que has cometido un error, algo que no debiste haber hecho, pero además la ley te da una oportunidad. Pero más allá de la oportunidad que te da la ley, porque establece la mediación, ¿quién es el que le da la oportunidad a esa persona ofensora? La víctima o el representante de la víctima, sí. Por eso para mí es valioso, muy valioso, ¿verdad?, la actitud que toman muchas víctimas para solucionar sus conflictos. En vez de ir a un proceso jurisdiccional, lo hacen a través de la mediación y muchas veces se sientan, establecen ese diálogo, esa comunicación asertiva entre ellos
muchas veces es llamándole la atención a estos ofensores, y más cuando son jóvenes, ¿ya? Es decir, hasta ellos promueven la mediación, pero más allá de promover la mediación, están en la búsqueda de un cambio también de estas personas que han errado en la vida, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, este sistema de justicia, como le decía, no solamente te da más oportunidades, ya haciendo uso de la mediación, las personas logran entenderse y usted, persona ofensora, va a poder tener esa empatía, saber qué siente la persona que es víctima. Por ejemplo, vos estás en la puerta de tu casa tranquilamente, estás tranquilo, estás viendo tu teléfono, que no deberías de tenerlo en la mano, pero el caso es que estás con tu tableta, con tu computadora, sentás en la puerta porque el calor no lo aguantás, te sentás y empezás a leer, a estudiar o a trabajar en la puerta de tu casa donde debes de estar tranquilo. Y pasa alguien en una moto, en una bicicleta o corriendo, te arrebata la computadora, la tablet o el teléfono. ¿Cómo te sentís en ese momento como víctima? ¿Ya? ¿Cómo te sentís en ese momento como víctima? ¿Qué sucede? Que hay casos en los que rápidamente logran encontrar a la persona ofensora y ocurre que cuando la llevan a la policía, lógicamente que es el paso a seguir, la llevan a la policía, la persona víctima dice: yo no quiero ir a ningún proceso judicial. Ahí anda mi celular, que me lo devuelva. O que me devuelva mi tablet, que me dé mi computadora. O imagínense que por arrebatarle la computadora o cualquiera de esos equipos, lo botó y lo dañó. Le dice: quiero que me pague lo que cuesta ese equipo. Sí, que me lo reponga. Que me lo reponga. ¿Ya? Y él esa persona se siente satisfecha. ¿Ya? Se siente satisfecha y a que a otra persona que se va a librar de estar privado de libertad, ¿verdad? O de la sanción que corresponda en materia penal. Lo que pasa es que hay varios sentimientos, me parece a mí, que pese a un acuerdo no logran resarcirse, pues, porque, por ejemplo, el temor vuelvo al caso que usted planteaba, ¿no? De la persona que está en la puerta de su casa y es asaltada en la puerta de su casa, esa persona queda con temor de estar en la puerta. Es decir, y eso es difícil resarcirlo. Correcto, sí. Eso sí, eso tiene razón, pero en la mediación esa es la importancia de la comunicación, de lograr esa comunicación asertiva. Cuando hablamos de la comunicación asertiva, no es solamente que nos escuchemos o que nos oigamos, como decimos. Diferente es oír y otra cosa es escuchar. Que escuches a la persona víctima lo que ha sentido, ¿verdad? Pero veamos ahora a la persona víctima desde este punto de vista. Que la persona víctima, en ese caso que yo planteo, bueno, le dice: yo quiero que me devuelva el celular, el equipo. No. Tiene que ir al proceso judicial. Imaginémonos que no existe la mediación, no está regulada. Tiene que ir al proceso judicial. Va al proceso judicial, tiene que buscar a su abogado, tiene que pagarle al abogado, tiene que costear todos los gastos que se generan, el tiempo que tiene un valor, ¿verdad? Sí. Y los costos emocionales. Ya los costos emocionales, y no hablando económicamente, lo que usted acaba de decir, esos sentimientos, esas emociones, si te sentiste violentada en tu derecho, en tu privacidad, en tu tranquilidad, en tu paz, ahora tenés que ir a un proceso judicial. Tengo que presentarme, por ejemplo, a una entrevista ante la policía, tengo que presentarme a una audiencia ante la autoridad judicial, tengo que conseguir un perito, tengo que contratar un perito, tengo que pagarle. ¿Cómo se siente la persona? Es decir, sus sentimientos que están lastimándolo se afloran más. Sí, es más afectada, ¿verdad? Sí. Emocionalmente se afecta más la persona. Creo que eso es así. Y entonces prefiere muchas veces lograr una mediación y tener un contacto directo con la persona ofensora y decirle: vos no podés hacer esto, ¿ya? Sí. No podés hacer esto, hacerlo comprender. Y se les dice 4 barbaridades en lo que están en la mediación. Es que ese tema de las 4 barbaridades es lo que debe de hacer el mediador, evitar que se digan las 4 barbaridades. Porque es decir, muchas veces ese sentimiento claro que sí. Tal por cual claro, hizo, ¿no? Claro, sí, sí. Claro. O la persona ofensora tiene un vocabulario soez y es su manera de expresarse y de comunicarse con los demás también sucede.
Pero ¿qué pasa? Cuando se inicia la mediación, como mediadora, la persona se tiene que identificar, pero la persona también tiene que decirle cómo se desarrolla el proceso de mediación. Esa mediación, ese procedimiento, cómo se desarrolla, cuáles son las reglas. Y una de las reglas es esa escucha activa o asertiva. Y para ello, ¿cómo se logra? Primero, escuchando, cuando uno habla, el otro espera su turno, ¿verdad? Espera su turno. Pero también cuando usted va a comunicarse, cuando va a hablar, usted lo tiene que hacer con respeto. Con respeto. Aún la furia que pueda tener. Aún las emociones que tengan se les dice, ¿verdad? Que pueden expresar sus emociones, pero no a través de esas formas de comunicarse que son peyorativas o negativas, ¿ya? Que diga qué sentimiento siente, pero no tiene que decirlo, por ejemplo, con esas 4 cosas que te digo. Las 4 barbaridades. Las 4 barbaridades, ¿verdad? No. Esa es la búsqueda también de la mediación, de que las personas se logren escuchar, entender, ¿verdad? Mire, si en lo civil muchas veces hasta golpes, porque no le paga, porque a veces por ese tipo de relaciones jurídicas o relaciones que tienen en lo civil o en lo mercantil, llega al punto de que la persona, ¿verdad?, se pone agresiva. ¿Qué es lo que sucede? No solamente se genera un conflicto, una controversia civil o mercantil, también se generan conflictos de orden penal. Y entonces esas 2 cosas las tenés que ventilar. Imagínense en la jurisdicción, 2 procesos, estás llevando 2 procesos, uno civil y uno penal. Pero en la mediación, vea los beneficios que tiene, que ahí cuando estás con el tema civil también puedes ver el tema penal. ¿Cuál puede ser? Que me agrediste verbalmente o que me agrediste físicamente. Claro que no trascendió a una lesión leve tal vez, pero en esos casos pueden solucionarlo también a través de la mediación. Es decir, a través de la mediación de manera integral podés solucionar diversos conflictos. ¿Por qué? Porque están íntimamente vinculados con la causa que generó esos conflictos. Entonces, eso no lo lográs en la vía jurisdiccional, ¿ya? Si es laboral, aunque todo esté vinculado entre las mismas personas, irás a lo laboral si es laboral, irás a lo civil si es lo civil, irás a lo penal si es lo penal. ¿Cuántos procesos vas a llevar? Sí, así es. Pero si todos esos conflictos que se han generado por una misma causa son mediables, los puedes resolver en una mediación. Perfectamente. Entonces hay un mayor entendimiento, hay una solución más integral a los conflictos y las controversias de las personas, y educarlas a que no sigan en esa cultura de litigio, porque esa cultura está muy arraigada en nosotras las personas y está muy arraigada en nosotras las personas abogadas también. ¿Por qué? Porque profesionales del derecho, como le digo, no cumplen con su deber ético de informarle a sus clientes. Está la mediación, pero esto más allá de un requisito para poder entrar a la vía jurisdiccional o acceder a la vía jurisdiccional, esta es una oportunidad de que usted solucione su conflicto. Y para eso igual tiene que prepararlo. Perfectamente, claro que debe de hacerlo, prepararlo, sentarse con él, cuál es el conflicto, cómo inició, y preparar las estrategias a utilizar en la mediación para lograr un acuerdo, no una estrategia para no lograr un acuerdo. Entonces, ¿qué papel desempeña un profesional del derecho? Claro. Cuando uno lo busca ¿para qué? No. Para que te solucione el conflicto. En todo caso es mediación justamente para encontrar una solución, no para no encontrar la solución, pero ese es el deber ético. Y el profesional, esa es su misión también, procurarle los medios, facilitarle los medios a su cliente para que solucione su conflicto. Quiero agradecerle, desafortunadamente el tiempo nos vuela, quiero agradecerle que haya estado conversando con nosotros. Nos pasamos un poquito en el tiempo, pero creo que vale la pena para tocar estos temas. Hay varias cosas que podríamos continuar conversando. Usted me dijo desde el principio, vamos a tocar brevemente la mediación penal, porque son cosas que no se cuentan en tan poco tiempo. Quiero agradecerle nuevamente, para doctora, servirle, haber estado con nosotros. La doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, la DIRAC de la Corte Suprema de Justicia. Por su atención, gracias por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.